Muy buen día, queridos estudiantes. A continuación les voy a presentar la lección número 1 correspondiente a la introducción a la química orgánica. En primera medida pues me voy a presentar, mi nombre es Luis Leandro Ruz Hernández, soy ingeniero ambiental, especialista en aguas y saneamiento ambiental. Llevo ya más o menos 2 años trabajando pues en el sector público y privado, desempeñando actividades en el tema de residuos sólidos, en el tema de aguas y en el tema de aire. Ahorita pues soy docente del Instituto CENIS y apoyo en asignaturas del técnico en saneamiento ambiental. En esta ocasión pues yo les voy a dirigir la asignatura correspondiente a la química orgánica. Bueno, en primera medida pues vamos a observar los conceptos y el origen de la química orgánica. Entonces sabemos pues que la química orgánica es como la ciencia que estudia principalmente el elemento carbono, que lo encontramos pues en nuestra tabla periódica. El carbono pues es abundante en nuestro medio ambiente, en nuestros recursos naturales. De aquí pues explotan, por ejemplo, el mineral el carbón, ¿sí? Que ese pues es muy esencial, realmente es muy esencial para muchos procesos productivos que realizan acá en la región y en el país, pero sabemos también pues que el impacto ambiental al momento de procesarlo y al momento de coccionarlo pues genera muchos impactos, principalmente al aire. También está el diamante, por ejemplo, que se utiliza pues para perforaciones, es el único mineral que puede perforar cualquier elemento conocido, elemento químico sobre la naturaleza. Bueno, también vamos a ver algo de la industria química orgánica, entonces acá nos van a presentar esos utensilios, esas manufacturas que realizan pues esta industria química orgánica y que utiliza pues básicamente derivados del carbono para producir elementos que sirven para nuestro diario vivir, para nuestras actividades económicas. Bueno, vamos a ver también esa importancia de la química orgánica. Entonces sabemos lo que yo les decía, la abundancia que hay del carbono en nuestra naturaleza. Y por acá pues vemos al señor John Jacob Berzelius, que en 1866 introduce el concepto de la química orgánica, para que lo tengan ahí presente. Bueno, el tema de la tabla periódica pues es muy importante abordarlo, realmente porque es algo muy esencial de la química, netamente, y pues acá también vamos a averiguar o a mirar más bien todo lo de la distribución electrónica. Entonces, como pueden ver acá, tenemos los metales reactivos, están en el grupo S principalmente, los metales de transición, que están por acá, que estos son los del grupo B, otros metales, los no metales y los gases nobles o inertes. Y el grupo F por acá, que son como los, digamos que los menos conocidos. Entonces los más que utiliza uno por acá son los del grupo A y algunos del grupo B, que están por acá. Entonces pues es importante que nosotros conozcamos cómo es esa distribución de la tabla periódica, ¿sí? Qué es un grupo, qué es un periodo, de pronto conocer ese número atómico, el número de valencia. Estas cosas pues son muy importantes para nosotros seguir abordando el tema de la química orgánica y pues también para realizar ejercicios, porque pues esta asignatura es más de práctica que no teórica, pero pues principalmente debemos conocer esa teoría que nos va a llevar pues obviamente al desarrollo de ejercicios, a lo práctico, que realmente uno cuando hace la práctica es cuando conoce más del tema. Entonces acá tenemos el primer tema central importante, pues digamos con el tema de la teoría, pero también a la vez es una práctica. Entonces por allá en nuestros estudios pasados en el colegio, pues vimos esa configuración electrónica, tal vez pues muchos no se acuerden de ella, pero acá pues la vamos a repasar. La idea es que quede muy bien el tema claro, ¿sí? Con respecto a la configuración electrónica. Entonces pues acá
esta es sencillamente pues la configuración electrónica, esa división que tiene pues cada elemento para conocer, para poder identificar por ejemplo el grupo, la familia, el periodo, ¿sí? Y el número de equivalente, ¿listo? Entonces por ejemplo acá pues como viene así el estilo zigzag, se puede decir, entonces acá tenemos el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que son los mismos periodos, ¿sí? Que tiene la tabla periódica. Tenemos 7 periodos y pues acá ya la configuración viene de 2, 6, 10 y 14, según el caso. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el carbono, que es el elemento que vamos a estudiar netamente, vamos a estudiar el carbono, y cuando se adhiere, digamos, a otros elementos, principalmente va a ser la base el carbono, ¿listo? Entonces acá tenemos, por ejemplo, la configuración electrónica del carbono. Entonces siempre, pues como ven acá en esta figura que tengo acá en la parte izquierda de la pantalla, digamos que esa es la configuración electrónica base que se debe seguir. Entonces acá, por este Z, que este es el número de el correspondiente a la tabla periódica, entonces acá tenemos que es el Z correspondiente a 6. Entonces, ¿qué es lo que se realiza? Sencillamente es coger 1S2, 2S2, se sigue acá el hilo, 2S2 y 2P6, pero en este caso, pues como tenemos ya 4 anteriores, 4 electrones, entonces pues necesitamos solamente, nos haría falta solamente 2 para completar los 6, que es el número atómico, ¿listo? Entonces acá, este ya es un diagrama de orbitales o de spin, que lo vamos a ver ahorita a continuación. Entonces sencillamente pues cada una corresponde a ese diagrama que es la misma representación acá de la configuración electrónica, pero ya viéndolo en diagrama. Entonces acá tenemos por ejemplo el 1S2, que es una flecha para arriba y una flecha para abajo, lo representan así. Acá el 2S2 lo mismo, y el 2P6 pues significa que son 3 cuadros por 2, que sería una flecha subiendo y una flecha bajando. Pues acá estarían los 6 de este grupito que tengo acá. Entonces sencillamente pues acá como solamente son 2, como pueden ver acá 2, entonces sencillamente se coloca hacia arriba pues la flecha que va a identificar esos dos números pues atómicos, ¿no? Para completar el número atómico de 6 electrones como tal. ¿Listo? Entonces esa es la primera parte. Por acá pues ya tenemos lo que les decía, lo de la tabla periódica. Es importante pues identificar esos grupos, esos periodos. Entonces acá realmente pues acá miramos muchos elementos que conocimos de pronto por casualidad en las otras asignaturas. Por ejemplo el magnesio, el calcio, el hierro. Por acá está el hierro, que es en el grupo E. Bueno, acá está el carbono también, el oxígeno, el cloro. Bueno, acá hay muchos, el helio, que son gases nobles. Entonces acá realmente pues es importante saber qué es un grupo, que los grupos son digamos que son las columnas son los grupos y los periodos son las filas de la tabla periódica. Y aquí sencillamente esta es como la familia, ¿sí? el orden de los grupos, que está el S acá para el grupo 1 y 2, por ejemplo, el D principalmente es para los del grupo B, y la P es para los del grupo A, todos estos de acá, y el F son los de la parte de abajo de la tabla, que son pues como los poco conocidos, realmente los más que se utilizan son los de esta parte. Entonces acá esta configuración electrónica que la vamos pues a abordar en clase con un par de ejercicios, realmente con ejercicios que se puede conocer cómo es que va ese proceso. Entonces acá sencillamente el orbital es ubicar esos electrones sobre esas órbitas que tenemos acá del elemento, ¿sí? De cualquier elemento que estemos analizando, y ubicar esos electrones pues de una manera que nos puedan completar ese número atómico que por ejemplo en el caso del carbono es 6, acá tenemos el cromo que es 24, y esta ya la distribución es spin. Entonces el tema de las flechas que les estaba explicando anteriormente, sencillamente pues como pueden ver acá es una secuencia, ¿sí? Entonces acá por ejemplo tenemos los 3 cajones, sabemos que se coloca la flecha hacia arriba
y después ya viene hacia abajo hasta completar, pues digamos acá, el último ciclo que ya es completamente lleno. Bueno, entonces acá para ver un ejemplo más de cerca, volvemos a tomar el carbono. ¿Por qué? Porque pues realmente es el elemento que más vamos a estudiar acá en la asignatura y de que realmente pues como que nos importa acá del tema de la tabla periódica, ¿no? Entonces digamos que el carbono, ese número atómico es el 6, ¿listo? El número atómico que es el mismo, se representa con una Z, muchas veces lo representa con una Z, es 6, ¿listo? Esta es la configuración electrónica que vimos anteriormente, entonces 1s2, 2s2, 2p2 para completar los 6 del número atómico. El grupo, pues sencillamente por norma nos dicen que se suman los dos últimos de la configuración electrónica, los dos últimos exponentes, como pueden ver acá 2 más 2 sería 4 y corresponde al grupo A. Cuando terminan en S o en P es el grupo A. El periodo pues es el periodo de mayor jerarquía, por ejemplo, por decirlo así, de mayor jerarquía. Entonces acá es el periodo 2, perdón. Y vamos a ver el de spin, que es esta distribución que vimos acá. Entonces lo que les decía, para completar los 6, pues tenemos acá 2, 4, 5 y 6. Y el orbital sencillamente es ubicar esos electrones, principalmente pues si hablamos de configuración electrónica, pues vamos a ubicar electrones y se ubican pues obviamente por cada órbita. Entonces, digamos acá en la primera serían los de 1s2, vamos a ubicar esos dos exponentes. En la segunda otros dos, vemos por acá 1 y 2, y en la tercera los otros dos, 1 y 2. Entonces esa es como lo primordial, lo principal que debemos tener en cuenta de esa configuración electrónica. Bueno, ya viendo acá el tema de los compuestos orgánicos, entonces principalmente tenemos tres grupos. ¿Sí? El primero son los hidrocarburos, tenemos los aromáticos, homocíclicos, heterocíclicos, alifáticos, saturados e insaturados. Tenemos los oxigenados, que son los ácidos, los alcoholes, aldehídos, cetonas y ésteres. Entonces, digamos, cada uno de ellos, pues los vamos a ver obviamente con una estructura química, ¿sí? Para saber pues de dónde, cómo se compone esa estructura química netamente. Entonces, pues hay unos que trabajan por ejemplo, con enlaces sencillos, dobles, triples. Entonces eso pues lo vamos a ver ya a medida que el curso avance. Y los nitrogenados, que tenemos las amidas, las aminas y los nitrilos principalmente. Entonces pues realmente es muy importante conocer este tema, el tema de la teoría. Por eso pues esta lección es introducción a la química orgánica, para conocer pues principalmente la tabla periódica, esa configuración electrónica que es muy importante realmente. Y ya pues con el pasar del tiempo pues vamos a ver ya netamente lo que es correspondiente al carbono, ¿sí? A cómo, digamos, cómo este elemento importante pues que es muy abundante, digamos, en la naturaleza, en nuestros recursos naturales, pero cómo se comporta cuando se enlaza o cuando químicamente se enlaza con otros elementos, principalmente por ejemplo con el hidrógeno, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros hemos escuchado el metano, ¿sí? Que realmente pues este sale de las heces, principalmente de las heces de las vacas, por ejemplo. También lo vemos por allá en el tema de agua residual, cuando se realizan pues esos procesos anaerobios. Entonces siempre se generan ese gas metano, que realmente pues es muy contaminante para el ambiente y pues obviamente dañino para nuestra salud. Entonces pues este es el tema que vamos a abordar. Les agradezco por su atención y espero vernos en una próxima. Hasta luego, muchas gracias.